Me gusta ser como soy. Lo que hacía que el nacionalismo de Estado fuera aún más fundamental era que la economía de una era tecnológica y la naturaleza de su administración pública y privada exigía una educación elemental de masas, o cuando menos, que estuvieran alfabetizadas. Hoy es domingo y tengo ganas de hacer ravioles. Harina, miren qué blanca y homogénea. Sal, huevos, aceite. Y ahora a amasar. Me pregunto cuál será la magia para que tantos elementos diferentes, lo que se llamaría heterogéneos, se transformen en uno solo. ¡Chanán! La masa. En principio hay una cuestión química. Luego hay una fuerza que las une, que nace de la decisión previa de querer hacerla. De la misma manera, en Europa nacerán los estados nacionales para la década de 1870. La construcción de los estados nacionales en Europa. Gran Bretaña ya no estaba sola en el mundo industrial de la Segunda Revolución. Ahora tenía alta competencia que le disputaba las ganancias, los inventos, las energías y las materias primas. Alemania, Francia, Estados Unidos, más tarde Japón, Italia y Bélgica comenzaron a desarrollar y perfeccionar su industria y sus métodos. Estas acciones de competencia van a provocar una caída de la rentabilidad de los empresarios, que ante esta situación buscarán nuevas alternativas. Ojo, cae la rentabilidad, no pierden, sino que ganan un poco menos. En Europa comienzan a delinearse lo que se denominan unificaciones nacionales, es decir, estamos acostumbrados a ver selecciones nacionales de fútbol, pero originalmente estas selecciones nacionales que representan a un país no tenían país, tenían uniones aduaneras basadas en cultura, en el idioma, en la historia, en la religión o la geografía que podían tener en común los habitantes de determinado territorio. La idea de, comillas, comillas, nación, tal como la conocemos nosotros, no existía hasta antes de la Revolución Francesa. Las personas solo desarrollaban una identidad colectiva hacia su rey, del que se sentían súbditos, o la religión que profesaban como creyentes, o el lugar del que eran oriundos. Un napolitano no se sentía italiano, y un catalán mucho menos español. Por eso el Madrid-Barcelona es más una batalla política que un partido de fútbol. En la década del 80, Maradona llegó a jugar al Nápoles, el sur pobre de Italia, a quien sacó campeón por primera vez. Maradona fue el jugador que llevó a una ciudad al mismo nivel o más arriba que el norte rico del famoso, la Italia rica del norte. Ed ecco perché l'arrivo di Maradona ha segnato un po' l'epopea. El norte poderoso, de donde son el Milan, la Juventus, no se lo perdonó y se lo recordó insultando el himno argentino cada vez que jugaba la selección en Italia 90. Para los napolitanos, Diego es Dios, porque se convirtió en su voz y en su bandera. Pues bien, del mismo modo que ni los huevos, ni la harina, ni ninguno de los ingredientes iban por separado a sentirse masa, los habitantes de muchas regiones vecinas no se sentirían fácilmente parte de una nación o país, por lo que hubo que recurrir a la química y la fuerza y sobre todo a la decisión previa. 2 puntos. Nacen los estados nacionales asociados a los intereses
de las burguesías liberales, para quienes la organización nacional era una estrategia para proteger sus inversiones dentro de su territorio y la posibilidad de que los estados cumplieran el papel de beneficiar de una u otra forma al mundo de los negocios. ¿Cómo? Fácil, educando, dando una idea de unidad nacional, poniendo aranceles a la competencia de otros países, organizando ejércitos imperiales para invadir otros territorios, o sosteniendo políticas de dominio indirecto, como hablábamos en la anterior clase, y todo sostenido por los impuestos de todos. Ahora, el obrero que tenía que saber leer para manejar la máquina de su patrón, estaba educado por la escuela pública, que pagaban todos, no el patrón. Y el soldado que tenía que invadir lo hacía por su nación, por su bandera, que en realidad era la máscara de los intereses de las burguesías que buscaban materias primas más baratas para ganarle a la competencia industrial de otras naciones. Alemania, por ejemplo, inició un proceso de industrialización acelerado a partir de su unificación. El Estado promovió la construcción de ferrocarriles y la industria siderúrgica. Francia, Bélgica e Italia imitaron a Alemania. De esta manera, el Estado no era un actor pasivo que se sentaba a mirar cómo las burguesías hacían fortuna, sino que apoyaba la construcción de infraestructura que le permitía a los industriales obtener energía mucho más barata y protegía los mercados internos y favorecía la exportación, es decir, hacía que los de otros países no pudieran vender acá, pero que nosotros tuviéramos todas las facilidades para venderle a otros países. Ahora bien, ¿cuál es el elemento que amalgama la masa? El huevo y el aceite. ¿Y a las uniones aduaneras? El sistema educativo, entre otros, pero es fundamental, porque colaboraba a inculcar un idioma, valores sociales, culturales, junto a una historia en común, que hacía al obrero desarrollar un sentido de pertenencia. En conclusión, para la década de 1870 tenemos en Europa la formación de estados nacionales, Italia, Alemania, Bélgica, Francia, que buscan organizar un nuevo sentido de nación a la masa de habitantes que serán los obreros de las fábricas, de las burguesías nacionales que serán las que impulsen las políticas de estos estados. Terrible trabalengua. Vamos a ver si lo pueden explicar como tarea. Tenía que ser un estado territorial más o menos homogéneo, soberano y lo bastante extenso como para proveer la base de un desarrollo económico nacional. Tenía que poseer un conjunto de instituciones políticas y legales de carácter liberal y representativo. Debía estar formado por ciudadanos. Ok, ya tenemos la masa. Ahora toca ver de qué será el relleno y qué tipo de salsa haremos. Pero eso será en las siguientes clases, amiguitos. Esto es todo por hoy. Nos vamos con algunas perlitas del Diego en Nápoles.